¿Alguna vez has sentido un miedo tan profundo que te paraliza? ¿O una ansiedad que parece consumir tu alma, robándote la paz y la confianza en Dios? Y si te dijera que Jesús nos dejó un secreto oculto para vencer el miedo y la ansiedad, una llave espiritual que pocos conocen y que puede transformar tu vida para siempre. A lo largo de los siglos, millones de personas han buscado desesperadamente una forma de libertarse de la angustia, del miedo al futuro, de la ansiedad que oprime el corazón. Pero lo que muchos desconocen es que Jesús ya nos enseñó exactamente cómo podemos encontrar una paz inquebrantable, una paz que el mundo no puede dar ni quitar. En este video te revelaré enseñanzas poderosas de Jesús que abrirán tus ojos, para que entiendas por qué el miedo y la ansiedad no tienen poder sobre tu vida cuando caminas en la fe. Vas a descubrir cómo Jesús enfrentó y venció el temor, y cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu día a día para vivir una vida libre de angustia. Hay un poder espiritual que pocos conocen, una revelación que cambiará tu forma de ver el miedo y la ansiedad para siempre. Y lo mejor de todo, Dios quiere que tengas acceso a este conocimiento hoy. Piensa en esto. ¿Y si la razón por la que sigues luchando con el miedo y la ansiedad es porque aún no conoces el secreto que Jesús dejó para sus discípulos? Quédate hasta el final, porque en este estudio bíblico te revelaré principios profundos que pueden desbloquear una bendición poderosa en tu vida. El penúltimo punto de este estudio contiene una revelación crucial que podría ser la llave que te libere de la ansiedad de una vez por todas. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios: Jesús es mi paz. Cada persona que escriba esto estará declarando con fe que el miedo no tiene poder sobre su vida. Además, al hacerlo, estarás ayudando a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Dale like y suscríbete, porque al hacer esto estarás extendiendo la mano de Dios a alguien que necesita desesperadamente esta enseñanza hoy. Muchos no tienen una iglesia cerca, y este canal se ha convertido en un refugio espiritual para ellos. Así que únete a esta comunidad de fe comentando «Jesús es mi paz» y preparándote para recibir una enseñanza transformadora. Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio bíblico. Jesús calma la tormenta, la fe sobre el miedo. El miedo es como una tormenta violenta. Oscurece nuestra visión, sacude nuestra fe y nos hace creer que estamos solos. Es esa sensación paralizante que nos hace dudar del futuro, del propósito de Dios en nuestra vida e incluso de su presencia. Pero Jesús nos dejó una enseñanza poderosa que puede cambiar nuestra forma de enfrentar la ansiedad y el temor para siempre. En Marcos 4:35-41, la Biblia nos relata una escena impactante. Jesús y sus discípulos habían pasado un día entero predicando, enseñando y sanando a las multitudes. Al atardecer, Jesús les dijo: «Pasemos al otro lado». Marcos 4:35. Era una instrucción clara, una orden directa. Jesús les estaba diciendo que llegarían al otro lado. Pero lo que los discípulos no sabían es que en el camino se encontrarían con una tormenta feroz. Mientras navegaban, un viento huracanado se levantó de repente. Las olas comenzaron a golpear con fuerza la embarcación y el agua empezó a llenar la barca. Los discípulos, hombres acostumbrados al mar, comenzaron a entrar en pánico. Aquí hay algo interesante. Ellos sabían cómo manejar un barco. Eran pescadores experimentados. Pero esta tormenta era diferente, era más fuerte, más violenta, más aterradora que cualquier otra que hubieran enfrentado. Y en medio de ese caos, Jesús dormía. Imagina la escena, las olas rugiendo, el viento golpeando sin piedad, los relámpagos iluminando el cielo.
los discípulos gritando, desesperados, y Jesús descansando en paz. Esto nos muestra algo profundo. Jesús no estaba preocupado por la tormenta porque Él sabía que su destino estaba asegurado. Pero los discípulos, dominados por el miedo, lo despertaron con desesperación y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perecemos?». Marcos 4:38. Este es el grito de muchos de nosotros cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando la ansiedad nos consume, cuando el miedo nos paraliza, cuando sentimos que todo a nuestro alrededor se derrumba y que Dios está en silencio. ¿Alguna vez has sentido que Dios no está prestando atención a tu dolor? Los discípulos sintieron lo mismo. Creyeron que Jesús los había olvidado, que no le importaba lo que estaba ocurriendo. Pero lo que sucedió después cambió todo. Jesús se levantó, miró la tormenta y con autoridad dijo: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Y al instante el viento cesó, las olas se calmaron, todo quedó en completa paz. La tormenta que parecía imparable desapareció con una sola palabra de Jesús. Pero entonces Jesús miró a sus discípulos y les hizo una pregunta que reveló la raíz de su problema. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Aquí está la enseñanza clave. El miedo es la ausencia de fe. Cuando el temor gobierna nuestro corazón, es porque hemos olvidado quién está en la barca con nosotros. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la ansiedad y el miedo? El miedo nos hace olvidar las promesas de Dios. Cuando Jesús les dijo: «Pasemos al otro lado», les estaba garantizando que llegarían. Pero cuando la tormenta llegó, los discípulos olvidaron su palabra y comenzaron a dudar. Aplicación a tu vida. ¿Cuántas veces Dios te ha prometido algo, pero cuando llega la dificultad, empiezas a dudar? El miedo nos hace enfocarnos en la tormenta en lugar de en Jesús. Los discípulos estaban tan concentrados en el viento y las olas que no se dieron cuenta de que Jesús estaba justo allí con ellos. Aplicación a tu vida. ¿Cuántas veces el problema parece más grande que Dios en tu vida? Jesús ya tiene el control, incluso cuando parece que está en silencio. Él estaba en la barca. Él no iba a dejar que se hundieran, pero ellos necesitaban aprender a confiar en su presencia. Aplicación a tu vida. Dios está contigo en medio de tu tormenta, aunque no lo veas actuar de inmediato. Palabras de fe para declarar contra el miedo. Cada vez que el miedo o la ansiedad intenten apoderarse de ti, repite estas palabras con fe. Aunque pase por tormentas, Jesús está en mi barca y no temeré. Dios tiene el control de mi vida y ninguna tormenta es más grande que su poder. Jesús me da su paz y el miedo no gobernará mi corazón. Escribe en los comentarios: Jesús está en mi barca y no temeré. Un mensaje para ti que estás leyendo esto ahora mismo. El enemigo usa el miedo y la ansiedad para robarte la paz y hacerte dudar de Dios. Pero hoy Jesús te dice lo mismo que les dijo a sus discípulos. ¿Por qué tienes miedo? ¿Aún no tienes fe? Esta es la invitación de Jesús. Enfrenta tus tormentas con la certeza de que Él está contigo. No permitas que el miedo controle tu vida. No permitas que la ansiedad te robe la paz. Confía en que Él tiene el control. No te vayas todavía. En el siguiente bloque te revelaré cómo Jesús nos dejó una estrategia poderosa para reemplazar el miedo con paz y cómo puedes aplicarla en tu vida hoy mismo. ¿Estás listo para recibir más enseñanzas poderosas de Jesús sobre el miedo y la ansiedad? Antes de pasar al siguiente bloque, escribe en los comentarios: hoy decido confiar en Jesús y vivir sin miedo. Y no olvides suscribirte y dar like. Al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Jesús nos da su paz.
La verdadera solución para la ansiedad es como un ladrón silencioso. Entra en el corazón sin ser invitada, roba la paz, distorsiona la percepción de la realidad y llena la mente de pensamientos de desesperación. El miedo y la ansiedad caminan juntos, alimentándose uno del otro, tratando de convencerte de que el futuro es incierto, de que las cosas no van a mejorar, de que estás solo en tu lucha. Pero Jesús nos dejó una promesa que tiene el poder de transformar completamente nuestra forma de lidiar con la ansiedad. En Juan 14:27, en una de sus últimas enseñanzas antes de ir a la cruz, Jesús miró a sus discípulos y les dijo: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo». En ese momento, los discípulos estaban angustiados. Sabían que Jesús pronto partiría y no entendían lo que iba a suceder. La incertidumbre los invadía, el temor de quedarse solos los atormentaba. Pero Jesús no les dio una simple palabra de consuelo, sino una realidad espiritual. Él les dejó su paz. No una paz basada en circunstancias favorables, no una paz que depende de que todo salga bien, sino una paz sobrenatural, una paz inquebrantable que viene directamente del corazón de Dios. Aquí hay algo importante que debes entender. La paz que el mundo ofrece es frágil y temporal. La paz de Dios es eterna e inquebrantable. La paz del mundo se basa en la ausencia de problemas, pero la paz de Jesús no desaparece en medio de la tormenta. Es una paz que permanece aun cuando las cosas parecen no tener solución. Si Jesús te ha dado su paz, ¿por qué sigues permitiendo que la ansiedad controle tu vida? La ansiedad viene cuando intentamos tomar el control de lo que solo Dios puede manejar. Cuando tratamos de resolver todo con nuestras fuerzas, cuando nos angustiamos por el futuro en lugar de confiar en que Dios ya tiene todo bajo su control. Jesús nos dejó un modelo claro de cómo vencer la ansiedad. Entregar nuestra carga a Dios y confiar en su plan. En Mateo 6:25-34, Jesús nos dio una enseñanza crucial sobre la ansiedad. Él dijo: «No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?». Jesús usó ejemplos sencillos pero profundos. Nos habló de las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, pero Dios las alimenta. Nos habló de los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pero Dios los viste con una belleza mayor que la de Salomón. Y luego nos hizo una pregunta que revela la raíz del problema. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Aquí hay una verdad contundente. La ansiedad no cambia nada, no mejora la situación, no resuelve los problemas, solo roba la paz y desgasta el alma. Jesús nos enseñó a enfocarnos en el presente y confiar en que Dios proveerá para cada día. Él concluyó su enseñanza con estas palabras poderosas: «Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal». En otras palabras, la ansiedad es un peso innecesario que Dios nunca quiso que cargáramos. Si hoy la ansiedad te está consumiendo, si sientes que el miedo te está ahogando, escucha las palabras de Jesús. «No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Mi paz te doy». Esta no es una promesa para el futuro, es una realidad para el presente. La paz de Dios ya está disponible para ti. La pregunta es, ¿vas a recibirla o vas a seguir permitiendo que la ansiedad controle tu vida? Aplicación a tu vida. Cada vez que la ansiedad intente apoderarse de tu mente, recuerda estas verdades. La paz de Jesús no depende de las circunstancias, sino de su presencia en tu vida.
La ansiedad es una señal de que estás tratando de llevar una carga que solo Dios puede manejar. Preocuparte por el futuro no cambiará nada, pero confiar en Dios cambiará todo. La paz de Jesús ya te ha sido dada. Solo necesitas recibirla por fe. Declaración de fe hoy. Haz esta declaración en voz alta. Señor, recibo tu paz en mi vida. Rechazo la ansiedad y el miedo. Confío en que tú tienes el control de todo. No permitiré que el temor gobierne mi corazón, porque mi confianza está en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Un desafío para ti hoy. Toma una decisión. Entrega tu ansiedad a Dios. Escribe en los comentarios: hoy dejo mi ansiedad en manos de Dios y recibo su paz. Al hacerlo, estarás declarando con fe que el miedo ya no tiene poder sobre ti. Y al mismo tiempo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. No te vayas todavía, porque en el siguiente bloque te revelaré una estrategia bíblica poderosa que Jesús nos dejó para reemplazar el miedo con fe y cómo puedes aplicarla en tu vida hoy mismo. La estrategia de Jesús para reemplazar el miedo con fe. El miedo es una fuerza que paraliza, nubla el entendimiento y nos hace dudar de Dios. La ansiedad consume la mente, impide la paz y nos encierra en un ciclo de preocupación y desesperanza. Pero Jesús nos dejó un camino claro para reemplazar el miedo con fe y transformar nuestra forma de vivir. En Mateo 14, 22, 33 encontramos un episodio que revela cómo la fe vence al miedo y cómo Jesús nos llama a salir de nuestra zona de temor para caminar en lo sobrenatural. Después de alimentar a una multitud con 5 panes y 2 peces, Jesús envió a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea mientras él se quedaba a solas para orar. Cuando la barca estaba en medio del mar, una tormenta comenzó a azotar las aguas. El viento era fuerte y las olas golpeaban sin cesar. Era de madrugada y los discípulos estaban agotados luchando contra la tormenta. Y fue en ese momento, en la oscuridad de la noche, que vieron algo que los aterrorizó. Jesús venía caminando sobre el agua. Pero en lugar de reconocerlo, se llenaron de miedo y gritaron: «¡Es un fantasma!». Mateo 14, 26. El miedo siempre nos hace ver las cosas de forma distorsionada. Nos hace dudar incluso de la presencia de Jesús en medio de nuestras tormentas. Pero Jesús respondió con palabras que siguen resonando hasta hoy: «Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo». Mateo 14, 27. Aquí Jesús nos muestra algo fundamental. La respuesta al miedo no es la lógica, sino su presencia. Cuando Pedro escuchó estas palabras, algo increíble sucedió. En lugar de dejarse llevar por el temor, tomó un paso de fe. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14, 28. Y Jesús simplemente respondió: «Ven». Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, venció la tormenta, el miedo y las leyes naturales. Pero en el momento en que desvió la mirada y vio la fuerza del viento y las olas, el miedo volvió y comenzó a hundirse. En su desesperación gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió su mano y lo sostuvo diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Aquí hay una enseñanza clave. El miedo entra cuando apartamos la mirada de Jesús y comenzamos a enfocarnos en la tormenta. Pedro caminó sobre las aguas porque confió en la palabra de Jesús, pero cuando permitió que el miedo hablara más fuerte que su fe, empezó a hundirse. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Damos un paso de fe, confiamos en Dios, pero de repente miramos las circunstancias y el miedo nos hunde. Comenzamos a caminar en lo sobrenatural, pero la ansiedad nos hace dudar y caemos.
creemos en las promesas de Dios, pero cuando la tormenta se intensifica, el temor nos roba la fe. Pero aquí está la clave: Jesús nunca deja que nos hundamos. Pedro dudó, tuvo miedo y cayó, pero Jesús lo sostuvo. Aplicación a tu vida. Esta historia nos enseña cómo reemplazar el miedo con fe en nuestra vida diaria. Mantén tus ojos en Jesús, no en la tormenta. El miedo y la ansiedad crecen cuando enfocamos nuestra mente en los problemas en lugar de en Dios. La clave para vencer la ansiedad es cambiar nuestro enfoque. Cuando sientas temor, en lugar de pensar en lo que puede salir mal, pregunta: ¿dónde está Jesús en esta situación? Jesús siempre está presente, y cuando fijamos nuestra mirada en Él, encontramos paz en medio de la tormenta. El miedo se vence con acción. Pedro venció el miedo cuando dio un paso fuera de la barca. Cuando Dios te llama a confiar, el miedo te dirá que te quedes en tu zona de confort. La ansiedad te dirá que es más seguro no intentarlo. Pero la fe se activa cuando obedecemos a Dios, incluso cuando no entendemos. Si quieres vencer la ansiedad, necesitas dar pasos de fe. Cuando caigas, clama a Jesús. Pedro se hundió, pero no trató de salvarse solo. En lugar de eso, clamó a Jesús: Señor, sálvame. La ansiedad y el miedo quieren que creas que tienes que luchar solo, pero la verdad es que Jesús está ahí, con su mano extendida, listo para sostenerte. No importa cuántas veces dudes, no importa si en algún momento sientes que estás cayendo, Jesús no te dejará hundir. Declaración de fe hoy. Haz esta declaración en voz alta: Señor, elijo mantener mis ojos en ti. No me enfocaré en la tormenta, sino en tu presencia. Aunque el miedo quiera dominar mi corazón, confiaré en que tú me sostienes. En el nombre de Jesús. Amén. Un desafío para ti hoy. Quiero desafiarte a dar un paso de fe. Piensa en algo en tu vida que te ha causado miedo o ansiedad. Algo que has evitado porque el temor te ha paralizado. Hoy decide dar un paso en fe en esa área. Decide confiar en que Jesús te sostiene. Escribe en los comentarios: hoy decido salir de la barca y caminar en fe. Al hacerlo, estarás declarando que el miedo no tiene poder sobre tu vida. Y al mismo tiempo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. No te vayas todavía, porque en el siguiente bloque te revelaré cómo Jesús venció el temor en el momento más difícil de su vida, y cómo su ejemplo puede ayudarte a vencer el miedo en los momentos más oscuros de la tuya. Jesús en Getsemaní. ¿Cómo vencer el miedo en los momentos más oscuros? Hay momentos en la vida donde el miedo no es solo un pensamiento pasajero, sino una fuerza que oprime el corazón, nubla la mente y nos deja paralizados. Son esas noches de insomnio en las que la ansiedad parece ganar la batalla, las temporadas de incertidumbre en las que nos preguntamos si Dios realmente nos escucha, los momentos en que sentimos que estamos al borde del abismo y no sabemos cómo seguir adelante. Jesús, siendo el Hijo de Dios, también enfrentó un momento así. La noche antes de su crucifixión, en el huerto de Getsemaní, experimentó una angustia tan profunda que sudó gotas de sangre. Este es uno de los pasajes más impactantes de la Biblia, porque nos muestra la humanidad de Jesús en su máxima expresión. Él no era ajeno al miedo, al dolor ni a la ansiedad. Él sabía lo que era sentir una carga tan grande que el alma se llena de tristeza. La Biblia nos dice en Lucas 22, 39, 44, que después de la última cena, Jesús fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Este era un lugar especial donde él solía ir a orar. Pero esa noche era diferente. Jesús sabía lo que estaba a punto de suceder. Sabía que en unas horas sería arrestado, traicionado por uno de sus discípulos, abandonado por sus amigos más cercanos, juzgado injustamente, humillado, golpeado y crucificado.
Sabía que cargaría sobre sus hombros todo el peso del pecado de la humanidad. El solo pensamiento de lo que estaba por venir era tan angustiante que Jesús le dijo a sus discípulos: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Mateo 26:38. Jesús, el Salvador del mundo, estaba abrumado por la tristeza. Él sintió miedo. El peso de lo que estaba por suceder era tan grande que cayó de rodillas y clamó al Padre: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Aquí vemos algo asombroso. Jesús, en su humanidad, experimentó miedo, pero eligió confiar en Dios. Esta es una de las oraciones más profundas y poderosas de toda la Biblia. En ella vemos a Jesús expresando su angustia de una manera honesta, pero también sometiéndose completamente a la voluntad del Padre. Jesús no escondió su dolor. Él oró con intensidad, clamó con fervor, sudó gotas de sangre debido a la ansiedad extrema que estaba experimentando. Pero en ese momento de agonía, cuando parecía que el miedo lo estaba consumiendo, algo increíble sucedió. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lucas 22:43. Aquí hay una enseñanza clave. Cuando rendimos nuestros miedos a Dios, Él nos fortalece. Jesús no salió de Getsemaní sin miedo, pero sí salió con fuerzas renovadas. Él había entregado su ansiedad al Padre y, como resultado, recibió la fortaleza necesaria para enfrentar la cruz. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida? 1. El miedo no es pecado, pero dejar que te controle, sí. Jesús sintió miedo, pero no permitió que ese miedo lo apartara del propósito de Dios. El problema no es sentir temor, sino permitir que el temor nos paralice. Si Jesús, en su humanidad, enfrentó la ansiedad y el miedo con oración y entrega a Dios, nosotros también podemos hacerlo. Es importante recordar que el miedo es una emoción natural, pero cuando el miedo nos impide avanzar, confiar en Dios o cumplir su propósito en nuestra vida, entonces se convierte en un problema espiritual. Cada vez que sientas miedo, pregúntate: ¿estoy permitiendo que el temor me aleje de lo que Dios quiere para mí? No enfrentes el miedo solo. Jesús llevó a sus discípulos con él a Getsemaní y les pidió que oraran con él. En los momentos más oscuros, necesitamos rodearnos de personas de fe que nos ayuden a seguir adelante. Si estás luchando con miedo y ansiedad, no te aísles. Habla con alguien, pide oración, rodéate de personas que te fortalezcan espiritualmente. El enemigo quiere que enfrentes tus batallas solo, pero Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Cuando compartimos nuestras cargas con otros, encontramos fuerza y ánimo para seguir adelante. Entrega tu miedo a Dios. Jesús oró: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta es la clave para vencer el miedo. No se trata de que todo salga como queremos, sino de confiar en que Dios tiene el control. Cuando entregamos nuestra ansiedad a Dios y confiamos en su plan, Él nos da fuerzas para seguir adelante. Aplicación. Práctica. ¿Cómo vencer la ansiedad con la estrategia de Jesús? Si hoy estás luchando con miedo y ansiedad, aquí tienes un plan basado en el ejemplo de Jesús en Getsemaní. Ora con honestidad. No tengas miedo de decirle a Dios cómo te sientes. Jesús fue sincero con el Padre. No ocultó su angustia, sino que la expresó con libertad. Sujétate a la voluntad de Dios. Después de expresar tu ansiedad, sométela a la voluntad de Dios. Entrégale el control y confía en que Él sabe lo que es mejor para ti. 3. Busca fortaleza en la presencia de Dios. Jesús recibió fuerzas después de orar.
Cuando pases tiempo en oración, adoración y lectura de la palabra, Dios renovará tu espíritu y te llenará de paz. Rodéate de personas de fe. No enfrentes el miedo solo. Busca apoyo en la comunidad de creyentes. Comparte tu carga y permite que otros oren por ti. Oración poderosa para vencer el miedo. Si hoy estás luchando con el miedo y la ansiedad, haz esta oración con fe. Señor, hoy rindo mis miedos y ansiedades delante de ti. Sé que en mis fuerzas no puedo, pero en ti encuentro paz y fortaleza. Como Jesús en Getsemaní, hoy decido confiar en tu voluntad, aunque no entienda todo lo que está pasando. Fortaléceme, Señor, y ayúdame a caminar en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Un desafío para ti hoy. Quiero desafiarte a tomar una decisión espiritual. Si el miedo y la ansiedad han estado gobernando tu vida, hoy es el día de entregarlos a Dios. Escribe en los comentarios: hoy rindo mis miedos a Dios y confío en su plan. Esta declaración de fe no solo fortalecerá tu espíritu, sino que ayudará a que más personas reciban este mensaje. No te vayas todavía, porque en el siguiente bloque te revelaré el arma más poderosa que Jesús nos dejó para vivir sin miedo y cómo puedes usarla todos los días. La fe como escudo. El arma que Jesús nos dejó para vencer el miedo y la ansiedad son armas que el enemigo usa para debilitar nuestra fe y alejarnos de Dios. Nos susurra mentiras al oído diciéndonos que no somos lo suficientemente fuertes, que Dios nos ha abandonado o que el futuro es incierto. Pero Jesús no nos dejó indefensos ante estos ataques. Él nos dio un arma poderosa para vencer el miedo: la fe. La Biblia nos dice en Efesios 6:16, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí, el apóstol Pablo nos da una clave fundamental. El miedo es como un dardo de fuego lanzado por el enemigo, pero Dios nos ha dado un escudo capaz de apagar esos ataques. La fe, cuando el enemigo te dice, no vas a lograrlo, la fe responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Cuando la ansiedad te dice, no tienes control sobre nada, la fe responde, Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para mi vida, Jeremías 29:11. Cuando el miedo te susurra, Dios se ha olvidado de ti, la fe declara, Dios es mi refugio y mi fortaleza, mi ayuda segura en tiempos de angustia. Salmo 46:1. El escudo de la fe no solo bloquea los ataques del miedo, sino que también apaga su efecto destructivo. ¿Cómo activar la fe en tu vida diaria? 1. Llena tu mente con la palabra de Dios. El miedo y la ansiedad se alimentan de pensamientos negativos. Si permitimos que nuestra mente se llene de dudas, preocupaciones y suposiciones catastróficas, nuestra fe se debilitará. La Biblia dice, en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que cuanto más escuchamos y meditamos en la palabra, más fuerte se vuelve nuestra fe. Si quieres vencer el miedo, necesitas reemplazar los pensamientos de ansiedad con las promesas de Dios. Cada vez que el miedo intente controlarte, detente y pregúntate, ¿qué dice Dios sobre esta situación? Búscalo en la Biblia, escribe versículos en notas adhesivas y colócalas en lugares donde las veas a diario. Memoriza pasajes que refuercen tu confianza en Dios. El miedo se combate con la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios. Ora con fe, no con miedo. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de ansiedad en lugar de fe. Decimos, Señor, por favor, haz algo, porque no sé qué hacer. Pero Jesús nos enseñó a orar con autoridad. En Marcos 11:23, Él dijo, de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que diga le será hecho. Jesús no dijo, pídele al Padre que quite el monte por ti. Él nos enseñó a hablarle a la montaña con fe. En lugar de orar con temor, declara con fe lo que Dios ha prometido. Si sientes miedo, en lugar de decir, Señor, quítame este miedo, declara, en el nombre de Jesús, echo fuera el miedo de mí. Vida porque Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Luta Timoteo 1:7. Si sientes ansiedad, en lugar de orar con desesperación, declara con confianza. No me afanaré por nada, sino que presentaré mis peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios guardará mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Ora con la seguridad de que Dios ya ha escuchado y que su respuesta está en camino. 3. Acciona tu fe con obediencia. La fe no es solo creer. La fe es actuar conforme a lo que crees. Santiago 2:17 nos dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Jesús no solo hablaba de la fe, él vivía por fe. Cuando sanaba a los enfermos, les decía, levántate y anda. Cuando multiplicó los panes y los peces, lo hizo confiando en que el Padre proveería. Cuando enfrentó la cruz, lo hizo con la certeza de que vencería la muerte. Si realmente confías en Dios, empieza a actuar como alguien que confía en Dios. Si le pides a Dios que te ayude a vencer el miedo, pero sigues viviendo como alguien dominado por el temor, tu fe no está activada. Haz algo que demuestre que tu fe es real. Si tienes miedo de tomar una decisión, da el primer paso con confianza en Dios. Si la ansiedad te dice que todo saldrá mal, empieza a declarar lo contrario y sigue adelante. Si el enemigo te susurra que no tienes esperanza, actúa como alguien que sabe que Dios está a su favor. La fe crece cuando la ejercitamos. Aplicación práctica. Cada vez que el miedo intente apoderarse de ti, usa esta estrategia. Identifica el miedo. Pregúntate, ¿qué mentira estoy creyendo? 2. Busca la verdad en la palabra. Encuentra un versículo que anule esa mentira. Declara la verdad con fe. En lugar de hablar sobre el problema, habla sobre la promesa de Dios. Toma acción. Haz algo que demuestre que realmente crees en lo que Dios ha dicho. Oración para activar la fe y vencer el miedo. Señor, hoy tomo el escudo de la fe y decido apagar cada dardo del miedo que el enemigo ha lanzado contra mi vida. Rechazo la ansiedad y el temor porque confío en tu palabra y en tus promesas. Decido vivir por fe, no por vista. Hoy declaro que mi confianza está en ti y que nada podrá robarme la paz que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Un desafío para ti hoy. Quiero desafiarte a declarar tu fe en Dios. Escribe en los comentarios, hoy levanto el escudo de la fe y venzo el miedo en el nombre de Jesús. Al hacerlo, estarás dando un paso de fe y ayudando a que este mensaje transforme más vidas. No te vayas todavía, porque en el siguiente bloque te revelaré cómo renovar tu mente diariamente para que el miedo nunca más tenga dominio sobre ti. Renovando la mente, la clave para que el miedo nunca más te domine. El miedo y la ansiedad no son solo emociones, sino patrones de pensamiento que se han formado con el tiempo. Nuestra mente es el campo de batalla donde el enemigo intenta sembrar dudas, temores e inseguridades. Pero Jesús nos dejó un camino claro para romper con estos pensamientos destructivos y vivir en paz. Renovar nuestra mente con la verdad de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo nos enseña algo fundamental.
Nuestra vida cambia cuando nuestra mente cambia. El miedo y la ansiedad se arraigan cuando permitimos que los pensamientos de temor sean nuestra realidad. Pero la palabra de Dios nos muestra que podemos transformar nuestra manera de pensar y, al hacerlo, transformar nuestra vida. ¿Cómo renovar la mente para vencer el miedo? Identifica los pensamientos de miedo y ansiedad. El primer paso para vencer el miedo es reconocer qué pensamientos están alimentándolo. Pregúntate, ¿cuáles son las cosas que más me preocupan? ¿Qué pensamientos negativos repito constantemente en mi mente? ¿Cuándo comenzó este miedo en mi vida? Muchas veces, la ansiedad y el temor provienen de mentiras que hemos creído durante mucho tiempo. Tal vez alguien te dijo que nunca lograrías nada, que no eras lo suficientemente fuerte o que siempre estarías solo. Pero Dios dice lo contrario. Si en tu mente hay pensamientos de fracaso, inseguridad y temor, es porque el enemigo ha sembrado semillas de mentira. 2. Reemplaza los pensamientos de miedo con la palabra de Dios. El miedo y la fe no pueden habitar en la misma mente. Tienes que decidir cuál alimentarás. Cuando un pensamiento de miedo venga a tu mente, no lo aceptes. Cámbialo por la verdad de Dios. Por ejemplo, si el miedo dice, no voy a superar esta situación, Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si el miedo dice, estoy solo en esta lucha, Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Si la ansiedad dice, no sé qué va a pasar con mi futuro, Dios dice, los planes que tengo para ti son de bienestar y no de calamidad. Jeremías 29:11. Cada vez que un pensamiento de temor aparezca, reemplázalo con la verdad de Dios. Declara la palabra en voz alta todos los días. La renovación de la mente no sucede solo con leer la Biblia ocasionalmente. Necesitas declarar la palabra de Dios con constancia. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Aquí hay un principio poderoso. La victoria sobre el miedo está en nuestra boca. Dios le dijo a Josué que hablara la palabra de día y de noche, porque lo que declaramos con nuestra boca transforma nuestra mente y nuestro espíritu. Si pasas el día diciendo, soy una persona ansiosa, siempre tengo miedo, nunca podré cambiar, tu mente se programará para vivir en temor. Pero si empiezas a declarar con fe, tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nada me puede separar del amor de Dios. Dios está conmigo, no tengo nada que temer. Tu mente se renovará y tu vida cambiará. Controla lo que entra en tu mente. La Biblia nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Si quieres vencer el miedo y la ansiedad, tienes que cuidar lo que consumes diariamente. ¿Pasas más tiempo viendo noticias negativas que leyendo la palabra de Dios? ¿Escuchas música que refuerza la desesperanza en lugar de fortalecer tu fe? ¿Te rodeas de personas que siempre están llenas de temor y duda? Lo que alimentas en tu mente determinará cómo te sientes. Si quieres vivir con paz, llena tu mente con lo que viene de Dios. No te rindas. La renovación de la mente es un proceso. No esperes cambiar de la noche a la mañana. La renovación de la mente es un proceso diario. Cada día, el enemigo intentará volver a sembrar pensamientos de temor. Pero si te mantienes firme en la palabra, verás cómo poco a poco el miedo pierde su poder sobre ti. Jesús dijo en Juan
8:32. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La libertad del miedo y la ansiedad no viene de nuestros esfuerzos, sino de conocer la verdad de Dios y permitir que transforme nuestra mente. Oración para renovar la mente y vencer el miedo. Si hoy quieres empezar a renovar tu mente y vivir en libertad, haz esta oración con fe. Señor, hoy decido renovar mi mente con tu verdad. Rechazo todo pensamiento de miedo y ansiedad y elijo creer en tus promesas. Ayúdame a identificar las mentiras que el enemigo ha sembrado en mi vida y reemplazarlas con tu palabra. Declaro que mi mente es renovada, que mi corazón es lleno de tu paz y que viviré confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Un desafío para ti hoy. Quiero desafiarte a hacer algo práctico para renovar tu mente. Escribe en un papel los miedos o ansiedades que te han atormentado. Busca en la Biblia versículos que contradigan esos miedos. 3. Cada mañana lee y declara esos versículos en voz alta. Además, quiero que escribas en los comentarios: hoy renuevo mi mente con la verdad de Dios y venzo el miedo en el nombre de Jesús. Este es un paso de fe. Al hacerlo, estarás fortaleciendo tu espíritu y ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. No te vayas todavía, porque en el siguiente bloque te revelaré cómo mantener tu libertad y asegurarte de que el miedo nunca más vuelva a gobernar tu vida. Cómo mantener tu libertad y asegurarte de que el miedo nunca más gobierne tu vida. Vencer el miedo y la ansiedad no es un evento de un solo día, es un proceso continuo. El enemigo siempre intentará traer de vuelta los temores que una vez controlaron tu vida. Pero Jesús nos enseñó que hay formas de mantenernos firmes en la libertad que Dios nos ha dado. La clave no es solo vencer el miedo temporalmente, sino vivir en una mentalidad de victoria todos los días. La Biblia nos dice en Gálatas 5:1, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Esto significa que una vez que Dios te ha liberado del miedo, tienes que tomar decisiones diarias para no volver a caer en él. ¿Cómo asegurarte de que el miedo no vuelva a gobernar tu vida? Mantén una vida de oración constante. Jesús venció la ansiedad en Getsemaní porque oró hasta que su espíritu fue fortalecido. Muchos creyentes vencen el miedo una vez, pero luego dejan de orar y la ansiedad vuelve a ganar terreno. La oración no solo es un acto de pedirle cosas a Dios, es una conexión constante con su presencia. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos da una clave espiritual. Si quieres vivir en paz, tienes que entregar cada preocupación a Dios en oración. Haz de la oración un hábito diario, no solo cuando sientas miedo. Empieza cada día agradeciendo a Dios por su fidelidad. Antes de dormir, entrega a Dios cualquier preocupación que haya en tu corazón. Si el miedo intenta regresar, ora de inmediato en lugar de alimentar los pensamientos negativos. La paz de Dios no es algo que viene automáticamente, es el resultado de una vida de comunión con Él. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. El miedo crece en el aislamiento. Cuando enfrentas las luchas solo, el enemigo tiene ventaja sobre ti. La Biblia nos dice en Hebreos 10:24-25, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Si quieres asegurarte de que el miedo no vuelva a gobernar tu vida, necesitas rodearte de personas que te impulsen en la fe.
Busca una comunidad de creyentes que te anime y te ayude a crecer espiritualmente. Comparte con alguien de confianza cuando sientas que la ansiedad quiere volver. Mantente conectado con personas que hablen vida y esperanza en ti y evita aquellas que solo alimentan la duda y el temor. La fe es fortalecida cuando caminamos junto a otros. No enfrentes esta batalla solo. Llena tu mente con la verdad de Dios todos los días. El miedo regresa cuando bajamos la guardia y permitimos que nuestra mente se llene de pensamientos equivocados. Jesús dijo en Mateo 12:43-45 que cuando un espíritu inmundo es echado fuera, si la casa queda vacía, regresará con más fuerza. Esto significa que cuando Dios te libera del miedo, no puedes dejar tu mente vacía, tienes que llenarla con su palabra diariamente. Dedica tiempo cada mañana a leer la Biblia. Medita en versículos que fortalezcan tu fe. Memoriza promesas que puedas declarar cuando la ansiedad intente regresar. Romanos 12:2 nos recuerda: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Si quieres vivir en libertad, tienes que renovar tu mente constantemente. Camina en obediencia a Dios. Muchas veces, el miedo regresa porque nos alejamos del camino que Dios nos ha trazado. Si Dios te ha llamado a hacer algo y no obedeces, abrirás la puerta a la duda y la ansiedad. Cuando Pedro caminó sobre el agua, venció el miedo mientras estaba enfocado en Jesús. Pero en el momento en que quitó la mirada y se fijó en el viento, empezó a hundirse. La obediencia mantiene nuestra fe fuerte y nos ayuda a seguir adelante sin temor. Pregúntate: ¿estoy caminando en la voluntad de Dios o me estoy alejando? ¿Estoy obedeciendo lo que Dios me ha hablado o estoy dejando que el miedo me detenga? Cuando caminas en obediencia, Dios se encarga de fortalecer tu espíritu y darte paz. Aplicación práctica 1. Haz un plan de oración diaria. Dedica tiempo a hablar con Dios todas las mañanas y noches. Busca una comunidad de fe. No enfrentes el miedo solo. Rodéate de creyentes que te fortalezcan. Llena tu mente con la palabra. Memoriza versículos que refuercen tu confianza en Dios. Camina en obediencia. Da pasos de fe en la dirección que Dios te ha mostrado. Si sigues estos pasos, el miedo no tendrá lugar en tu vida. Oración para mantener la libertad del miedo, Señor. Hoy decido vivir en la libertad que me has dado. No permitiré que el miedo vuelva a gobernar mi vida. Me comprometo a mantener mi mente renovada con tu palabra, a buscar tu presencia todos los días y a rodearme de personas que fortalezcan mi fe. Ayúdame a caminar en obediencia y a confiar en ti en todo momento. Declaro que soy libre del miedo y que nada podrá apartarme de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Un desafío para ti hoy. Quiero desafiarte a tomar una decisión. No solo vencer el miedo, sino asegurarte de que nunca más vuelva a gobernar tu vida. Escribe en los comentarios: hoy decido vivir en la libertad de Dios y nunca más permitir que el miedo controle mi vida. Al hacerlo, estarás declarando tu victoria y ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. No te vayas todavía, porque en el siguiente bloque te revelaré cómo vivir con una mentalidad de fe inquebrantable todos los días de tu vida. Viviendo con una mentalidad de fe inquebrantable, vencer el miedo es un paso importante, pero mantener una mentalidad de fe inquebrantable es lo que asegurará que el temor nunca más tenga poder sobre tu vida. Jesús vivió cada día con una fe absoluta en el Padre. No había miedo en él, porque su mente estaba completamente alineada con la voluntad de Dios. Si queremos vivir sin temor y con una confianza inquebrantable, debemos desarrollar una mentalidad de fe. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe
andamos, no por vista. Esto significa que nuestra vida no debe estar gobernada por lo que vemos o sentimos, sino por lo que creemos. Pero ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe para que nada nos haga tambalear? ¿Cómo desarrollar una mentalidad de fe inquebrantable? Cambia tu forma de hablar. Las palabras que salen de tu boca tienen poder sobre tu fe. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que declaras constantemente determina la dirección de tu vida. Si siempre dices, tengo miedo, no sé qué va a pasar, tu mente se llenará de ansiedad. Pero si declaras, Dios tiene el control y yo confío en Él, tu espíritu será fortalecido. Jesús dijo en Marcos 11:23 que lo que digamos con fe se cumplirá. Si hablas con fe, tu vida se alinea con la verdad de Dios. Empieza a declarar promesas de fe todos los días. Soy más que vencedor en Cristo. Nada me puede separar del amor de Dios. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Las palabras correctas construyen una mentalidad de fe inquebrantable. Deja de enfocarte en lo negativo. La ansiedad crece cuando tu mente se enfoca en lo peor. Filipenses 4:8 nos dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Dios nos da una orden clara. Debemos elegir en qué enfocamos nuestra mente. Si pasas tu día pensando en problemas, temores y escenarios negativos, tu fe se debilitará. Pero si llenas tu mente con la verdad de Dios, tu fe se fortalecerá. Haz un cambio hoy. En lugar de preocuparte por el futuro, agradece a Dios por lo que está haciendo ahora. En lugar de alimentar la duda, medita en las promesas de Dios. En lugar de temer lo peor, declara que Dios está obrando a tu favor. Tu mente se transformará cuando decidas enfocarte en la verdad y no en la mentira del enemigo. Desarrolla una relación íntima con Dios. La fe inquebrantable no viene de la noche a la mañana. Se construye a través de una relación profunda con Dios. La Biblia dice en Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuanto más conoces a Dios, más fuerte es tu fe. Si quieres desarrollar una mentalidad inquebrantable, dedica tiempo diario a la oración. Lee la Biblia con hambre de conocer más a Dios. Pasa momentos de adoración, no solo cuando necesites algo, sino para estar en su presencia. Cuanto más cerca estés de Dios, más fácil será confiar en Él en todo momento. No te dejes guiar por tus emociones. El miedo y la ansiedad se alimentan de emociones inestables. Pero la Biblia nos dice en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso. No vivas según lo que sientes. Vive según lo que Dios ha dicho. Tus emociones dicen, estoy solo. Dios dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5. Tus emociones dicen, no puedo con esto. Dios dice, mi gracia es suficiente para ti. 2 Corintios 12:9. Decide creer en la palabra de Dios, incluso cuando tus emociones digan lo contrario. 5. Actúa como alguien que confía en Dios. La fe no es solo creer en la mente, sino actuar conforme a lo que creemos. Santiago 2:17 nos dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si dices que confías en Dios, tus acciones deben demostrarlo. Haz esto hoy. Si tienes miedo de tomar una decisión, actúa con fe, creyendo que Dios está contigo. Si la ansiedad quiere dominarte, levanta la cabeza y camina como alguien que sabe que Dios está en control. Si el temor quiere paralizarte, recuerda que Jesús ya te ha dado la victoria. La fe inquebrantable se demuestra con hechos, no solo con palabras. Oración para vivir con una mentalidad de fe inquebrantable. Señor, hoy decido caminar en fe y no en temor. Rechazo todo pensamiento de miedo y ansiedad.
y elijo creer en tus promesas. Mi confianza está en ti, y no permitiré que las circunstancias gobiernen mi corazón. Ayúdame a vivir cada día con una fe firme, a declarar tu palabra con autoridad y a actuar como alguien que realmente confía en ti. En el nombre de Jesús, amén. Un desafío para ti hoy. Quiero desafiarte a tomar una decisión firme. No solo vencer el miedo temporalmente, sino hacer de la fe tu estilo de vida. Escribe en los comentarios: hoy decido caminar en fe y nunca más dejar que el miedo gobierne mi vida. Esta es una declaración de fe. Al escribirla, estarás marcando un antes y un después en tu vida. No te vayas todavía, porque en el siguiente bloque te revelaré cómo vivir con la autoridad espiritual que Jesús nos dio para vencer el miedo todos los días. La autoridad espiritual. Cómo ejercer el poder que Jesús nos dio para vencer el miedo. Vivir con fe inquebrantable es poderoso, pero Jesús nos dio algo aún mayor: autoridad espiritual sobre el miedo y la ansiedad. La mayoría de los creyentes no entienden que Dios nos ha dado el poder para reprender el temor y caminar en victoria todos los días. Jesús dijo en Lucas 10:19, miren, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Aquí Jesús no estaba hablando de animales físicos, sino de todo poder del enemigo, incluyendo el espíritu de temor. Esto significa que el miedo no tiene derecho a gobernar tu vida, a menos que tú se lo permitas. Si eres hijo de Dios, tienes autoridad sobre cada pensamiento de ansiedad, sobre cada temor que el enemigo intente sembrar en tu mente. El miedo no es más fuerte que el poder de Dios en ti. El enemigo quiere que creas que eres una víctima de la ansiedad, pero la verdad es que tienes autoridad para echar fuera el temor en el nombre de Jesús. ¿Cómo ejercer tu autoridad espiritual sobre el miedo? Reconoce que el miedo no viene de Dios. La Biblia nos dice claramente en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Esto significa que cada vez que el miedo intenta dominarte, no viene de Dios. No puedes tolerar algo en tu vida que Dios no te ha dado. Si Dios no te dio miedo, entonces no tienes que aceptarlo. Cada vez que el temor intente entrar en tu mente, recházalo con autoridad. 2. Ordena al miedo que se vaya en el nombre de Jesús. Jesús nos enseñó que tenemos el derecho de hablar con autoridad sobre todo lo que se levante contra nosotros. En Marcos 11:23, Jesús dijo: cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que diga, le será hecho. El miedo es un monte que puedes mover con tu fe. Si sientes que la ansiedad quiere controlarte, no te quedes en silencio. Ordena con autoridad. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de miedo y ansiedad. No tiene derecho a mi vida. Recibo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El diablo no se va cuando lloramos o nos quejamos. Él se va cuando ejercemos nuestra autoridad en el nombre de Jesús. Cada vez que el miedo intente regresar, háblale con fe y autoridad. 3. Llena tu ambiente con la presencia de Dios. El miedo y la ansiedad no pueden habitar en un lugar donde la presencia de Dios está manifestada. La Biblia dice en Salmo 22:3 que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Esto significa que cuando adoras a Dios, su presencia llena tu vida y el miedo no puede quedarse. Cuando la ansiedad quiera atacarte, empieza a adorar. Pon música de adoración en tu casa. Dedica tiempo a alabar a Dios, aunque no sientas ganas. Llena tu mente con palabras de gratitud en lugar de quejas. La presencia de Dios es el arma más poderosa contra el temor. 4. Declara la palabra de Dios en voz alta. Jesús venció la tentación del diablo en el desierto, declarando la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo le hablaba,
Jesús respondía, escrito está. Si quieres vivir en victoria, tienes que hablar la palabra con autoridad. Cuando el miedo intente entrar en tu mente, declara, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. Las promesas de Dios son más poderosas que cualquier temor. Nunca aceptes el miedo como parte de tu identidad. El enemigo quiere hacerte creer que siempre serás una persona ansiosa, que el miedo siempre será parte de tu vida. Pero esa es una mentira. Tu identidad no está definida por tus emociones. Tu identidad está definida por la palabra de Dios. Dios dice que eres fuerte. Dios dice que eres valiente. Dios dice que eres más que vencedor. Nunca más aceptes el miedo como parte de tu vida. Tienes autoridad en Cristo. Úsala. Aplicación práctica. A partir de hoy, toma estos 5 pasos para vivir en autoridad sobre el miedo. Cada vez que el miedo venga, recuerda que no viene de Dios. Ordénale al miedo que se vaya en el nombre de Jesús. 3. Llena tu ambiente con adoración y la presencia de Dios. Declara la palabra de Dios en voz alta todos los días. Rechaza el miedo como parte de tu identidad y camina en la verdad de Dios. Si aplicas esto, el miedo no tendrá lugar en tu vida. Oración de autoridad sobre el miedo. Señor, hoy tomo la autoridad que me has dado en Cristo Jesús. Rechazo todo espíritu de temor y ansiedad. Declaro que no tiene poder sobre mi vida. En el nombre de Jesús, ordeno que el miedo se vaya y nunca más regrese. Recibo tu paz, tu fortaleza y tu gozo. Caminaré en fe y no en temor. Viviré con la certeza de que tú estás conmigo y nada me podrá hacer frente. En el nombre de Jesús. Amén. Un desafío para ti hoy. Quiero desafiarte a tomar una decisión espiritual. No solo vencer el miedo, sino caminar en autoridad sobre él. Escribe en los comentarios, hoy tomo autoridad en el nombre de Jesús y nunca más permitiré que el miedo controle mi vida. Esta es una declaración de guerra contra el temor. Al escribirla, estarás sellando tu victoria. No te vayas todavía, porque en el siguiente bloque te revelaré el último paso para vivir en total libertad y nunca más permitir que el miedo tenga acceso a tu vida. Cerrando puertas al miedo. Cómo blindar tu vida para que nunca más tenga acceso a ti él. Miedo no entra en nuestra vida por casualidad. Siempre busca una puerta abierta. Algunas veces lo dejamos entrar sin darnos cuenta, a través de pensamientos, de duda, traumas del pasado o palabras negativas que han sido sembradas en nuestro corazón. Otras veces lo permitimos por falta de conocimiento, sin darnos cuenta de que Dios ya nos ha dado las herramientas para vencerlo. Pero la verdad es esta. El miedo solo tiene poder si tú le das acceso. Jesús enseñó en Mateo 12:43-45 una verdad espiritual poderosa. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto significa que no basta con expulsar el miedo. Si no llenas tu vida con la presencia de Dios, el miedo intentará regresar con más fuerza. Hoy te enseñaré cómo blindar tu vida para que el miedo nunca más tenga acceso a ti. ¿Cuáles son las puertas que le dan acceso al miedo? El miedo del pasado que nunca has enfrentado. Muchos de los temores que nos atormentan vienen de experiencias del pasado que nunca fueron sanadas. Un abandono o rechazo en la infancia.
Un trauma que dejó una marca profunda en el alma, un fracaso que sembró inseguridad y miedo al futuro. El enemigo usa esas heridas para mantenernos atrapados en el temor. Pero Dios no quiere que vivas encadenado a tu pasado. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si hay algo en tu pasado que aún duele, hoy es el día de entregárselo a Dios. Cada herida que sanes será una puerta menos que el miedo podrá usar para atormentarte. 2. Las palabras que han sido declaradas sobre tu vida, las palabras tienen poder. Lo que alguien dijo sobre ti en el pasado puede haber abierto una puerta al miedo. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Ves a alguien en tu vida dijo: nunca serás lo suficientemente fuerte? Siempre has sido una persona ansiosa. Dios no te escucha. No hay solución para tu problema. Esas palabras pueden haber sembrado raíces de temor en tu corazón, pero hoy puedes romper su poder. Isaías 54:17 nos dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Hoy es el día de anular cada palabra negativa que fue declarada sobre tu vida. Di con fe: rechazo toda palabra negativa que se ha dicho sobre mí. No soy una persona temerosa, soy un hijo de Dios, lleno de fe y valentía. Mi vida está en las manos de Dios, y ningún plan del enemigo prosperará contra mí. Cada palabra de miedo que alguna vez fue sembrada en tu vida queda cancelada hoy en el nombre de Jesús. El contenido que consumes diariamente, lo que ves, escuchas y hablas, tiene el poder de abrir puertas al miedo. Filipenses 4:8 nos da una instrucción clave. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Pregúntate, ¿las noticias que ves constantemente te llenan de temor? ¿Las películas y series que consumes alimentan la ansiedad? ¿Las conversaciones que tienes refuerzan el miedo o la fe? Si quieres cerrar la puerta al miedo, llena tu mente con cosas que fortalezcan tu fe. Lee la palabra, en lugar de llenar tu mente con preocupaciones. Escucha adoración, en lugar de música que refuerce la desesperanza. Habla palabras de vida, en lugar de repetir pensamientos negativos. Lo que permites entrar en tu mente determinará si el miedo tiene lugar en tu vida o no. La falta de perdón y la culpa. La falta de perdón es una de las puertas más peligrosas que pueden dar acceso al miedo y la ansiedad. Si alguien te lastimó y no lo has perdonado, el enemigo usará eso para debilitar tu fe. Si sigues sintiéndote culpable por errores del pasado, el enemigo usará eso para que vivas en temor. 1 Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios ya te perdonó. Ahora es tiempo de que tú sueltes el pasado y perdones a otros. No permitas que la falta de perdón abra la puerta al temor en tu vida. Deja que Dios sane tu corazón completamente. Di con fe: Señor, hoy decido perdonar y soltar toda amargura. Recibo tu perdón y elijo vivir libre del miedo y la culpa. Nada del pasado tendrá poder sobre mi futuro. Si tomas este paso, el miedo perderá toda autoridad sobre tu vida. ¿Cómo cerrar definitivamente la puerta al miedo? Entrega tu pasado a Dios y deja que Él sane toda herida. Rompe el poder de toda palabra negativa que se haya dicho sobre tu vida. Llena tu mente con la palabra y aléjate de lo que alimenta el temor. Perdona a quienes te han lastimado y recibe el perdón de Dios. Si tomas estos pasos, el miedo perderá toda legalidad sobre tu vida. Oración para cerrar las puertas al miedo. Señor, hoy cierro toda puerta que el miedo ha usado para entrar en mi vida. Te entrego mi pasado
y recibo sanidad en cada área de mi corazón. Rompo toda palabra negativa que haya sido declarada sobre mí. Me comprometo a llenar mi mente con tu verdad y a alejarme de todo lo que alimente el temor. Perdono a quienes me han lastimado y recibo tu perdón completamente. Declaro que soy libre y que el miedo no tiene más acceso a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Un desafío para ti. Hoy toma la decisión de cerrar las puertas al miedo. Escribe en los comentarios: hoy cierro toda puerta al miedo y declaro que soy libre en el nombre de Jesús. Este es un paso de fe. Al escribirlo, estarás estableciendo una declaración en el mundo espiritual. No te vayas todavía, porque en el siguiente bloque te revelaré el último paso para asegurarte de que nunca más el miedo vuelva a tocar tu vida. Cómo vivir en total libertad y asegurarte de que el miedo nunca vuelva a tocar tu vida a vencer. El miedo no es solo un evento único, es una decisión diaria. El enemigo siempre intentará sembrar dudas, inseguridad y ansiedad. Pero la diferencia entre los que siguen luchando con el miedo y los que viven en total libertad es el compromiso de aplicar cada día los principios de Dios. Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto significa que la libertad no es un sentimiento, sino el resultado de vivir en la verdad de Dios. Si quieres asegurarte de que el miedo nunca más vuelva a tocar tu vida, necesitas vivir en la verdad todos los días. ¿Cómo mantenerte libre del miedo para siempre? Renueva tu mente diariamente con la palabra de Dios. La mente es el campo de batalla donde el miedo intenta entrar. Si no renuevas tu mente con la verdad de Dios, el temor intentará regresar. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. La transformación de tu vida depende de lo que alimentas tu mente. Lee la Biblia todos los días, aunque sea un solo versículo. Memoriza promesas de Dios y decláralas en voz alta. Rechaza todo pensamiento de temor y reemplázalo con la palabra de Dios. Si cada día llenas tu mente con la verdad, el miedo no podrá encontrar espacio en tu vida. Crea un ambiente espiritual fuerte en tu vida. Salmo 22:3 dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Esto significa que si llenas tu hogar con adoración y oración, el miedo no tendrá lugar. Toma estas acciones para crear un ambiente libre de miedo. Escucha música de adoración en tu casa y en tu carro. Haz que la oración sea parte de tu rutina diaria. Habla palabras de fe y evita conversaciones llenas de temor. El enemigo no puede habitar en un ambiente donde Dios está presente. Si el miedo intentara regresar, tu atmósfera espiritual lo resistirá. Mantente firme en la fe, sin importar las circunstancias. El miedo se fortalece cuando basamos nuestra confianza en lo que vemos, en lugar de lo que Dios ha prometido. 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Si quieres vivir en total libertad, debes aprender a confiar en Dios, incluso cuando no entiendas lo que está pasando. No dejes que las malas noticias roben tu paz. Recuerda que Dios tiene el control, aunque las cosas no tengan sentido. Cuando enfrentes pruebas, responde con fe en lugar de temor. El miedo no puede gobernar a una persona que ha decidido caminar por fe. Rodea tu vida de personas de fe. Tu nivel de libertad espiritual está directamente relacionado con las personas con las que te rodeas. Hebreos 10:24-25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Conéctate con una comunidad de fe. Rodéate de personas que te impulsen a crecer en Dios. Aléjate de personas que alimentan el temor y la negatividad.
Cuando caminas con personas llenas de fe, el miedo pierde su poder sobre ti. Toma acción con valentía, incluso cuando sientas miedo. Santiago 2:17 dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La mejor forma de demostrar que el miedo no te controla es actuar en fe. Si Dios te está llamando a hacer algo, hazlo, aunque sientas temor. No esperes a que el miedo desaparezca para obedecer a Dios. Da pasos de fe y verás cómo el temor pierde su poder. Las personas que viven en total libertad son aquellas que eligen obedecer a Dios, aun cuando el miedo intenta detenerlas. Oración final. Sellando tu victoria sobre el miedo. Hoy es el día de sellar tu victoria en Cristo. Repite esta oración, en voz alta con fe. Señor, hoy declaro que soy completamente libre del miedo y la ansiedad. Decido renovar mi mente con tu palabra todos los días. Me comprometo a crear un ambiente donde tu presencia reine. No viviré por lo que veo, sino por la fe en tus promesas. Me rodearé de personas de fe y caminaré en obediencia sin temor. Desde hoy, el miedo no tiene más poder sobre mi vida. Soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Un desafío para ti. Hoy marca un antes y un después en tu vida. Escribe en los comentarios, hoy declaro que el miedo no tiene más poder sobre mi vida. Caminaré en fe todos los días y viviré en total libertad en el nombre de Jesús. Esta es una declaración profética. Al escribirla, estarás sellando en el mundo espiritual tu victoria sobre el temor. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Muy pocas personas terminan un estudio completo sobre el miedo, y eso demuestra que estás comprometido con tu libertad. Caminando en victoria, cómo hacer que la fe sea tu estilo de vida. Vivir sin miedo no significa que nunca más sentirás temor, sino que el miedo nunca más tendrá poder sobre ti. La verdadera victoria sobre la ansiedad no es la ausencia total de miedo, sino la decisión de caminar en fe a pesar de él. Jesús nos enseñó que la fe no es solo un concepto, sino una manera de vivir. No es algo que activamos en momentos de crisis y luego olvidamos. Es un estilo de vida que debemos adoptar todos los días. En Habacuc 2:4, la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Esto significa que la fe no es solo para los momentos difíciles, sino para cada día de nuestra vida. Si realmente quieres mantenerte libre del miedo y la ansiedad, necesitas aprender a vivir en un estado constante de fe. ¿Cómo hacer que la fe sea tu estilo de vida? Mantén una relación diaria con Dios. La fe no es algo que se activa de la nada. Es el resultado de una vida de comunión con Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si quieres una fe fuerte, tienes que alimentar tu espíritu todos los días. Haz de la oración y la lectura de la Biblia un hábito, no solo una actividad ocasional. Dedica tiempo cada mañana para hablar con Dios, estudia su palabra y medita en ella. Pasa tiempo en adoración, no solo cuando tengas un problema, sino porque quieres estar en su presencia. Si tu relación con Dios es fuerte, tu fe será inquebrantable. 2. Aprende a confiar en Dios en cada área de tu vida. Muchas personas dicen que tienen fe, pero solo confían en Dios en algunas áreas. Tienen fe en lo espiritual, pero dudan en lo económico, en lo emocional o en lo familiar. Pero la verdadera fe es completa. Proverbios 3:5-6 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si realmente quieres caminar en fe, confía en Dios con tu futuro.
Confía en Dios con tus finanzas. Confía en Dios con tu salud. Confía en Dios con tu familia. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo. Es vivir con la certeza de que Él tiene el control, incluso cuando no ves respuestas inmediatas. Actúa como alguien que realmente cree en Dios. La fe no es solo una creencia, es una acción. La Biblia dice en Santiago 2:26, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. No basta con decir que confías en Dios. Tus acciones deben reflejar esa confianza. Si confías en que Dios suplirá tus necesidades, deja de preocuparte y sigue adelante con tu vida. Si crees que Dios tiene el control, deja de actuar como alguien que está desesperado. Si realmente tienes fe, deja que esa fe se refleje en tu actitud, en tus palabras y en tus decisiones. Cuando caminas en fe, todo en tu vida empieza a alinearse con la voluntad de Dios. 4. No permitas que el miedo regrese a tu vida. El enemigo siempre buscará formas de traer el miedo de vuelta. Intentará sembrar pensamientos de duda, enviará situaciones que te hagan sentir inseguro, usará personas para desanimarte. Pero la Biblia nos dice, en 1 Pedro 5:8-9, sean sobrios y estén atentos, porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, firmes en la fe. Esto significa que, si resistes con firmeza, el miedo no podrá volver a tomar el control. No permitas que los pensamientos de temor se queden en tu mente. No alimentes el miedo con palabras negativas. No regreses a los hábitos que te llevaban a la ansiedad. Cada vez que el miedo intente regresar, responde con fe y autoridad. Mantente firme en tu propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Y una de las razones por las que el enemigo quiere mantenerte en miedo es porque sabe que, cuando caminas en fe, puedes cumplir ese propósito. La Biblia dice en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El miedo busca distraerte de lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Pero si te mantienes firme en tu propósito, no tendrás tiempo para preocuparte, porque estarás enfocado en lo que Dios te ha llamado a hacer. No permitirás que el miedo te detenga, porque estarás avanzando constantemente. No vivirás en ansiedad, porque tendrás claridad en tu camino. Cuando caminas en tu propósito, el miedo pierde su poder sobre ti. Oración para caminar en fe todos los días. Señor, hoy decido hacer de la fe mi estilo de vida. No quiero confiar en ti solo cuando las cosas son difíciles, sino en cada momento de mi vida. Me comprometo a mantener una relación constante contigo, a confiar en ti en todas las áreas de mi vida, a actuar como alguien que realmente cree en tus promesas y a resistir cualquier intento del enemigo de traer el miedo de vuelta a mi vida. Declaro que mi fe será firme, inquebrantable y constante. En el nombre de Jesús. Amén. Un desafío para ti hoy. Quiero desafiarte a dar un paso más allá. No solo vencer el miedo, sino vivir cada día con una fe inquebrantable. Escribe en los comentarios: hoy elijo hacer de la fe mi estilo de vida. No caminaré más en temor, sino en total confianza en Dios. Esta es una decisión que marcará la diferencia en tu vida. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios está haciendo algo grande en ti. No dejes que este aprendizaje se quede solo en teoría. Ponlo en práctica y vive cada día con la seguridad de que Dios está contigo. No se trata solo de vencer el miedo por un momento, sino de vivir en victoria todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga y que a partir de hoy el miedo nunca más tenga poder sobre ti. Permaneciendo en la presencia de Dios, el secreto para una vida libre de miedo. Has aprendido cómo vencer el miedo, cómo renovar tu mente y cómo caminar en fe. Pero hay un secreto más profundo que asegurará que el miedo nunca vuelva a gobernar tu vida. Permanecer en la presencia de Dios.
Cuando vives en la presencia de Dios, el temor no puede permanecer en ti. Su paz inunda tu corazón y su amor echa fuera todo miedo. Jesús nos dio una clave en Juan 15, 4, 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Aquí Jesús nos dice que la única forma de mantenernos fuertes en la fe es permaneciendo en Él. Cuando permanecemos en Dios, no hay espacio para el miedo. ¿Cómo permanecer en la presencia de Dios todos los días? Aprende a vivir en adoración constante. La adoración no es solo algo que hacemos en la iglesia, es un estilo de vida. Salmo 22:3 dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Esto significa que, si aprendes a vivir en adoración, la presencia de Dios siempre estará contigo. Adora a Dios en tu tiempo de oración. Escucha música que te acerque a su presencia. Llena tu casa de un ambiente de adoración. La adoración transforma el ambiente espiritual a tu alrededor. Cuando un espíritu de temor quiera entrar en tu vida, la presencia de Dios lo echará fuera. Dedica tiempo diario a la oración profunda. La oración no es solo un acto religioso, es un encuentro con Dios. Filipenses 4, 6, 7 nos dice, no se afanen por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración es el camino para experimentar la paz de Dios. Si quieres que el miedo nunca más tenga poder sobre ti, necesitas un tiempo de oración profunda todos los días. Haz de la oración una prioridad, no una opción. No solo ores cuando tengas miedo, ora para que el miedo nunca regrese. Aprende a disfrutar de la comunión con Dios en oración. Cuanto más te conectes con Dios, más libre serás del miedo. 3. Llena tu mente con la palabra de Dios. Josué 1:8. Nos da un principio clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando meditas en la palabra, tu mente se llena de fe y no de temor. Lee la Biblia todos los días, aunque sea un solo versículo. Memoriza pasajes que te ayuden a fortalecer tu fe. Declara en voz alta lo que Dios ha dicho sobre tu vida. La palabra de Dios es el arma más poderosa contra el miedo. Camina con el Espíritu Santo todos los días. Cuando Jesús ascendió al cielo, dejó un regalo para nosotros, el Espíritu Santo. Juan 14, 26, 27 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. El Espíritu Santo es quien nos recuerda las palabras de Jesús y nos llena de paz. Habla con el Espíritu Santo cada día. Pídele dirección y sabiduría. Escucha su voz en tu corazón. Cuando caminas con el Espíritu Santo, el miedo no tiene espacio en tu vida. ¿Cómo saber que estás permaneciendo en Dios? Si estás permaneciendo en la presencia de Dios, verás estos cambios en tu vida. Tu paz será inquebrantable. Tu mente estará llena de pensamientos de fe y no de temor. Tu confianza en Dios será total, sin importar las circunstancias. Tu corazón estará libre de ansiedad y angustia. Tendrás certeza de que Dios está contigo en todo momento. Si estos frutos no están en tu vida, es una señal de que necesitas acercarte más a Dios.
Oración para permanecer en la presencia de Dios. Señor, hoy decido permanecer en ti todos los días de mi vida. No quiero depender de mis propias fuerzas, sino vivir en constante comunión contigo. Llena mi corazón con tu paz, mi mente con tu palabra y mi vida con la presencia del Espíritu Santo. Que cada día mi relación contigo sea más fuerte y que nunca más el miedo tenga poder sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén. Un desafío para ti hoy. Quiero desafiarte a tomar una decisión firme. No solo vencer el miedo, sino hacer de la presencia de Dios tu refugio diario. Escribe en los comentarios: hoy decido permanecer en Dios todos los días de mi vida. Su presencia será mi fortaleza y el miedo nunca más gobernará mi corazón. Esta es una declaración de fe. Al escribirla, estarás estableciendo un compromiso espiritual con Dios. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios está transformando tu vida. A partir de hoy, no solo serás libre del miedo, sino que vivirás en la plenitud de la paz de Dios. La paz de Dios, el resultado de una vida sin miedo. Has aprendido cómo vencer el miedo, renovar tu mente, caminar en fe y permanecer en la presencia de Dios. Ahora es el momento de experimentar el fruto final de todo esto, la paz de Dios. La paz de Dios no es una emoción pasajera. Es una realidad espiritual que cambia por completo tu manera de vivir. La Biblia nos dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias ni de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Es una paz que trasciende el entendimiento humano y te permite estar tranquilo incluso en medio de la tormenta. La paz de Dios es la señal de que el miedo ha sido completamente vencido en tu vida. ¿Cómo vivir en la paz de Dios todos los días? Aprende a soltar el control y confiar en Dios. Muchas veces la ansiedad y el miedo vienen porque intentamos controlar lo que solo Dios puede manejar. Proverbios 3, 5, 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si realmente quieres vivir en paz, suelta el deseo de controlar cada detalle de tu vida. Deja de preocuparte por cosas que solo Dios puede resolver. Aprende a confiar en que su plan es perfecto, aunque no entiendas todo en el momento. La paz llega cuando decides confiar en Dios en lugar de preocuparte. No te preocupes por el futuro. El miedo muchas veces nace de la incertidumbre sobre lo que vendrá. Pero Jesús nos enseñó algo fundamental en Mateo 6:34. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. La paz de Dios solo se puede experimentar en el presente. No te obsesiones con lo que podría pasar mañana. Enfócate en lo que Dios está haciendo hoy. Aprende a vivir un día a la vez, confiando en que Dios tiene el control. Si quieres vivir en paz, deja de preocuparte por el futuro y confía en que Dios ya está allí. 3. Permanece en gratitud constante. Tesalonicenses 5, 16, 18 nos dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud es una de las armas más poderosas contra la ansiedad. Cuando empiezas a agradecer a Dios por lo que tienes, en lugar de enfocarte en lo que falta, tu corazón se llena de paz. Cada mañana, agradece a Dios por al menos 3 cosas. En lugar de quejarte, busca razones para agradecer. Desarrolla el hábito de ver lo bueno en cada situación. La gratitud cambia tu perspectiva y te conecta con la paz de Dios. No permitas que las circunstancias
te roben la paz. Juan 16:33 nos dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La paz de Dios no significa ausencia de problemas. Significa que los problemas ya no tienen poder sobre ti. Cuando enfrentes dificultades, en lugar de entrar en ansiedad, recuerda que Dios sigue en control. Cuando las cosas no salgan como esperabas, confía en que Dios tiene un propósito mayor. Cuando el miedo intente regresar, declara que tu confianza está en Dios y no en las circunstancias. Nada ni nadie puede quitarte la paz que Dios te ha dado. La recompensa de una vida sin miedo, si aplicas todo lo que has aprendido en este estudio, experimentarás 3 recompensas espirituales que transformarán tu vida para siempre. Una fe inquebrantable. Vivirás con la certeza de que Dios siempre está contigo. 2. Una paz sobrenatural. Nada podrá robar tu tranquilidad porque tu confianza estará en Dios. Un espíritu fuerte y firme. No serás movido por las circunstancias ni por las emociones. Isaías 26:3 nos da una promesa poderosa. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios promete que si mantienes tu mente en Él, vivirás en paz todos los días de tu vida. Oración final, recibiendo la paz de Dios. Señor, hoy recibo tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Decido soltar el control de mi vida y confiar en que tú tienes un plan perfecto. No viviré más en ansiedad ni en temor, sino en una fe inquebrantable. No me preocuparé por el futuro, sino que viviré cada día en gratitud y confianza en ti. Declaro que mi corazón estará lleno de tu paz y que ninguna circunstancia podrá robarme la tranquilidad que me has dado. En el nombre de Jesús, amén. Último desafío para ti. Hoy marca el inicio de una nueva temporada en tu vida. Escribe en los comentarios: hoy recibo la paz de Dios y declaro que viviré en tranquilidad todos los días de mi vida. Esta es tu declaración final de fe. Al escribirla, estarás sellando en el mundo espiritual tu decisión de vivir sin miedo. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Muy pocas personas terminan un estudio completo como este, y eso demuestra tu compromiso con la transformación espiritual. Pero este no es el final, es el comienzo de una nueva vida en paz, fe y libertad total. Has recorrido un camino profundo de transformación. Has aprendido a vencer el miedo, a renovar tu mente, a caminar en fe, a cerrar las puertas al temor y a vivir en la paz de Dios. Pero hay un último paso que asegurará que nunca más vuelvas a ser esclavo del miedo: compartir lo que has recibido con otros. Jesús nos enseñó en Mateo 5:14-16: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, sino que la pone en un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille su luz delante de los demás, para que ellos vean las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Este estudio no solo fue para ti, fue para que, a través de ti, otros también sean libres del miedo y la ansiedad. Comparte tu victoria. ¿Cómo ayudar a otros a vencer el miedo? La fe no se fortalece solo cuando la recibimos, sino cuando la compartimos. Cuando Dios transforma tu vida, es para que puedas ser un instrumento de libertad para otros. La Biblia dice, en 2 Corintios 1:3-4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esto significa que Dios te ha dado libertad para que ayudes a otros a encontrar esa misma libertad.
Ahora que has vencido el miedo, es tiempo de convertirte en una luz para los que todavía están atrapados en la ansiedad. ¿Cómo ayudar a otros a vencer el miedo? Comparte tu testimonio. Uno de los métodos más poderosos para inspirar a otros es contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale a alguien cómo Dios te ha liberado del miedo. Habla de los cambios que has experimentado desde que empezaste a caminar en fe. Usa tu historia para mostrar que Dios sigue obrando en las vidas de las personas. Apocalipsis 12:11 dice que los creyentes vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Tu testimonio puede traer libertad a quienes aún están luchando. Ora por aquellos que aún están en ansiedad. Ahora que has experimentado la paz de Dios, tienes autoridad espiritual para interceder por otros. Santiago 5:16 dice: oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Haz una lista de personas que sabes que están luchando con el miedo o la ansiedad. Ora por ellas todos los días, declarando la paz de Dios sobre sus vidas. Si puedes, ora con ellas personalmente y anímalas a confiar en Dios. Dios te ha llamado a ser un intercesor por los que aún están en temor. Comparte lo que has aprendido. No guardes esta enseñanza solo para ti. Envía este estudio a alguien que lo necesite. Comparte versículos de fe y fortaleza en tus redes sociales. Habla con familiares y amigos sobre cómo vencer el miedo con la palabra de Dios. Jesús dijo en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Si Dios te ha hablado a través de este estudio, ahora es tu turno de compartirlo con otros. Sé un modelo de fe y paz. La mejor manera de impactar a otros es viviendo lo que predicas. 1 Pedro 3:15 dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Cuando la gente vea que tienes una paz sobrenatural en medio de los problemas. No te dejas controlar por la ansiedad. Confías en Dios en cada área de tu vida. Querrán saber cuál es tu secreto y entonces podrás decirles: la paz que tengo viene de Dios y tú también puedes recibirla. Dios no te ha dado una vida libre de miedo solo para ti. Te ha llamado a llevar esperanza a otros. Comparte tu testimonio. Ora por los que aún están en ansiedad. Habla de lo que has aprendido. Vive con fe y sé un modelo para otros. Dios quiere usarte como un canal de libertad para muchas personas. Señor, hoy te doy gracias por haberme llevado por este camino de transformación. Me has liberado del miedo y me has enseñado a confiar en ti. Ahora quiero ser un instrumento de bendición para otros. Ayúdame a compartir lo que he aprendido, a orar por los que aún están en ansiedad y a ser una luz en medio de la oscuridad. Usa mi testimonio para traer esperanza a quienes la necesitan. Desde hoy caminaré en fe y ayudaré a otros a hacer lo mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Tu última declaración de fe. Este es el último paso para sellar tu transformación. Escribe en los comentarios: hoy decido ser una luz para otros. Compartiré mi testimonio, oraré por los que están en ansiedad y viviré en fe para inspirar a quienes me rodean. Dios ha hecho algo poderoso en tu vida. Ahora es tu turno de compartirlo con el mundo. Este no es el final, es el comienzo de una nueva vida en la que el miedo nunca más tendrá poder sobre ti y en la que ayudarás a otros a ser libres. Dios te ha llamado para cosas grandes. Ve y brilla con su luz.